Buenas tardes. Ya después de un tiempo que no estudiamos, es tiempo para regresar. Perdón por la tardanza, pero hay muchas actividades. Bueno, pensé hablar hoy del tema de Eretz Israel, de la, como es Yom Ha'atzmaut hoy. Entonces, hablar acerca de los puntos principales que creo que hay que pensar en estos, en un día como este, que como quiere uno verlo, no se puede, como alguien dijo una vez, no me importa si hables bien o mal de mí, pero que pronuncies bien mi nombre. O sea, puede uno hablar de una manera, de otra manera, pero no se puede ignorar el día. No, o sea, no es la fecha exacta, lo adelantaron porque cae Shabbat, pero igual en Israel hoy en día lo celebran, lo mencionan. Entonces pienso que es una ocasión donde tenemos la oportunidad de platicar un poco acerca de un tema tan importante en la vida de cada Yehudí. No sé si el tiempo me permite cubrir todo lo que quisiera hablar, pero lo que el tiempo nos permita, Bezrat Hashem, y lo que no, vamos a dejar para el próximo año, Bezrat Hashem Binerer. Hay que dividir el tema en tres subtemas. Uno, como sabemos, la independencia en Israel, independencia parcial que tenemos, es parcial, no es independencia real, porque si Israel decide llevar a cabo una operación, digamos, y entrar a Gaza, y viene el jefe de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y ordena salir, Israel tiene que salir, significa que la independencia no es total, pero de todas maneras hay una independencia parcial por lo menos. Sabemos que esto se adquirió, se logró a través de guerras que se llevaron acá. La guerra de la independencia, y luego había otras guerras para mantener esa independencia, para que no se acabe. Hubo desgraciadamente muchas guerras, muchos caídos. Siempre en Israel, un día antes de Yom Ha'atzmaut, se menciona Yom HaZikaron leChalelei Tzahal, o sea, los caídos del ejército. Creo que este año mencionaron el número de 22,000 y pico de personas que cayeron en las guerras. Y la pregunta es, ¿qué tanto dependencia hay entre la independencia y las guerras? O sea, ¿qué peso tienen las guerras y el éxito o fracaso en una guerra para esa independencia? ¿O en qué depende, si mejor lo redactamos la pregunta, el éxito, el fracaso, la victoria o la pérdida en una guerra? Y la gente que cae en una guerra, ¿por qué caen en la guerra? ¿Cuáles son los motivos? Es uno. El segundo subtema sería sobre Eretz Israel misma. ¿A quién le corresponde? Sabemos que corresponde a Am Israel, pero ¿en qué base, en qué nos basamos para exigirla? ¿Bajo qué condiciones? Etcétera, etcétera. Y el tercer punto sería el tema principal de estos últimos años, que es la paz en Eretz Israel. O sea, una cosa es tener tu soberanía, tener tu Estado, pero ¿para qué sirve esto si no tienes paz? Si no puedes estar tranquilo cuando sales a la calle, o inclusive cuando ya estás en tu casa, hay partes que ya no puedes estar tranquilo. Entonces, ¿para qué sirve esta independencia? Entonces, ¿en qué depende la paz? ¿Cuál es la paz y cómo debe de ver, o cómo se debe de lograr, y cómo se va a ver la paz verdadera y que se debe de lograr, que se quiere lograr? Esos serían los subtemas. No creo que vamos a alcanzar a cubrir todo, pero por lo menos vamos a hacer el intento.
Primer punto, hablando de las guerras. Se acostumbra a pensar que el éxito o el fracaso en una guerra, que una guerra se define en base de la preparación de un ejército, qué tanto son valientes, qué armas tiene tal ejército o el otro, cuántos ejercicios han hecho antes, cómo está planeado, o sea, toda la estructura y la infraestructura que tiene el ejército, la inteligencia que tiene, la logística, o sea, muchos factores que se necesitan para poder ganar la guerra. La pregunta es si es realmente así, si las cosas dependen realmente nada más en esto o parcialmente en esto. Si vamos a estudiar un poco lo que está escrito en el Tanaj sobre guerras, un poco acerca de la historia de Israel, vamos a ver que no es necesariamente así, que no depende la victoria o la pérdida en una guerra nada más en los preparativos, en la preparación de los soldados o en las condiciones físicas que cuenta un ejército u otro. El Naví nos cuenta en Sefer Yoshua acerca de una de las guerras que hizo Yoshua, la guerra contra el pueblo que se llama Ai. Es la segunda guerra realmente que hizo Yoshua en Eretz Israel. La primera fue contra Jericó, terminó con éxito. La segunda fue contra el Ai. Ahora se supone que este ejército de Yoshua, que conquistó a Jericó tan fácil, debería ser un ejército muy poderoso, muy fuerte, con mucha capacidad. Los demás deberían hasta de escaparse de este ejército y al escuchar lo que había sucedido en Jericó, donde conquistaron toda la ciudad y acabaron con todos. Sin embargo, cuenta el Naví, Vaishlach Yoshua anashim mi Jericó Ai, desde Jericó, la cual ya está conquistada por Yoshua, mandó personas a la ciudad de Ai como espías para investigarla, para ver cómo hacer la guerra. Meraglim. Vayashuvu el Yoshua vayomru elav al yal kolam. Regresaron los Meraglim que mandó al Ai y le dijeron a Yoshua: ¿sabes qué vimos? El Ai es cualquier cosa. La verdad no vale la pena ni siquiera molestar a todo el ejército. O sea, después de haber conquistado Jericó, Ai es secundario. Somos un ejército tan fuerte. Con 2,000 o 3,000 soldados que mandes se acaba el Ai y no hay ningún problema. Ahí no hay realmente ningún problema. Esto me acuerda mucho a la guerra del Líbano que empezó en 82. Antes de entrar al Líbano dijeron: hay unos terroristas nada más. Después la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, contra ejércitos tan fuertes y ganamos. Ahora seguramente es cualquier. Mandamos un poco de unos batallones en un par de días. En un par de días vamos a limpiar Líbano. Y me acuerdo que en paz descanse el primer ministro Begin dio un discurso en la Knesset y dijo, como está escrito en el Naví, Vatishkot haaretz 40 shana, 40 años de tranquilidad vamos a tener. Con una operación, ni siquiera es una guerra, es una operación, ¿cómo se llama? Sí, una operación, un operativo. Vamos a tardar unos días, vamos a entrar un poco de ejércitos, no nos va a costar casi nada de vidas, y vamos a limpiar para 40 años de tranquilidad. Lo mismo dijeron aquí, con 2,000 o 3,000 personas entramos y el Ai ya no existe. ¿Sí? Al kolam, que no suba todo el pueblo, que al paimish o que 3,000 ish yalu veyaku et Ai, y van a borrar el Ai del mapa.
2 o 3 mil soldados, suficiente. Son pocos, débiles, no, ¿para qué molestar a todo el pueblo? No. Subieron casi como 3,000 personas. Terminó la batalla que se escaparon del Ai, o sea, los persiguieron los del Ai y el ejército de Israel tuvo que escaparse. Y además el ejército del Ai mató a 36 soldados de Israel. O sea, los persiguieron y por suerte que murieron nada más 36 porque se alcanzaron a escapar a tiempo. Tanto fue el fracaso que los corazones del pueblo, dice el Naví, se derritieron, más como si fuera agua. Vayikra Yoshua simlotav, vayipol al panav. Entonces se puso a llorar, se puso en luto. Vayomer Yoshua, Hashem Elokim, lama העברת האוויר את העם הזה, את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי, להעבידנו, ולו הועלנו ונשב בעבר הירדן. ¿Por qué nos hiciste pasar el río Jordán? Mejor nos hubiéramos quedado ahí, está todo perdido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le contesta Dios a Yoshua? Vayomer Hashem el Yoshua, Kumlach, te levántate, no te pongas así en el piso, en el suelo. Lama ze ata nofel al paneja, ¿por qué estás tan desesperado? Hay una razón por qué sucedió eso. Cuando hay un problema hay que buscar cuál es la causa, cuál es la razón. Y si se arregla el motivo, se arregla el problema, entonces ya no hay estas consecuencias. Si hay un fracaso en la guerra hay que buscar dónde fue la falla. ¿Dónde fue la falla? También en la fecha actual se acostumbra que cuando hay un fracaso, el ejército va a una guerra y no logra, hay una batalla perdida, se hace lo que se llama Va'adat Hakira, un comité de investigación para ver dónde fue la falla. También después de la guerra del Líbano, que iban a acabar rápido y para tranquilidad de 40 años, sin pérdida, sin costo de vida, después de que tardó eso decenas de años, de 82 al 2001, ¿sí? Estamos hablando de 19 años que estuvimos en Líbano. Después de por lo menos 1,000 soldados caídos, ¿sí? En una guerra contra algunos terroristas nada más, que no íbamos a tardar más que unos días para limpiarlo, para que quede 40 años de tranquilidad, donde finalmente dejamos todo sin lograr nada porque la tranquilidad no la adquirimos, ni hablar de 40 años, ni 40 días de tranquilidad hubo, más de 1,000 soldados caídos. Claro que Israel hace un comité de investigación para ver dónde fue la falla. ¿Y qué encuentra el comité de investigación? Que el plan no estuvo bien, que la preparación del ejército no estuvo bien, que aquí, que allá. Vamos a ver el comité de investigación de Yoshua, ¿qué encuentra? ¿Cuál fue la falla y por qué se perdió la batalla contra el Ai? Ai, así se llamaba la ciudad, Ai. Ain Yud, Ai. Así se llama una ciudad. Pero ¿para qué se necesita comité de investigación si Dios mismo es el que está hablando con Yoshua? Entonces dice Dios, ¿sabe qué? Para ahorrar tiempo, yo te digo de una vez cuándo está la falla. Chata Israel, vegam avru et briti asher tziviti otam, vegam lakhu min hacherem, vegam ganvu, vegam kichashu, vegam samu bichleim. Dice Dios, ¿por qué lloras? Arregla el problema, arregla la causa y entonces todo se va a arreglar. Si hay una pérdida en la guerra es porque algo estaba fallando. Y la falla está en que Am Israel violaron el pacto que yo les había ordenado. ¿Cuál fue el pacto? Dios ordenó que de la ciudad de Jericó no se debe de tomar nada.
ni lo más mínimo, en absoluto, no se debe de llevar nada de esta ciudad. Todo debe de ser quemado. Pero Am Israel, la Khumin Jerem, sí tomaron del botín de Jericó contra la orden de Dios. Gam Ganvu, robaron. Gam Kihashu, mintieron. Y Gam Samu Bichlayem, además pusieron del botín en sus bolsillos. Velo yuchlu bnei Israel lakum lifnei oivehem oref ifnu lifnei oivehem que hayu lejerem. No van a poder, mientras no se arregla esto, puedes poner no 3,000, puedes poner 30,000 o 300,000 soldados, tanques, aviones de guerra, lo que tú quieres, no van a poder hacer nada. No van a poder levantar ante sus enemigos y van a tener que escapar ante ellos. No importa que el Ay es un ejército débil, porque no en eso depende. No importa si estamos hablando contra puras terroristas ahí que ni siquiera tienen un ejército organizado. Apenas unos rifles cuando Israel tiene aviones de guerra y tanques y bombas atómicas. Finalmente tú te escapas ante ellos. Tú es el que vas a tener que escapar. Ellos son los que te van a perseguir. Porque las cosas no dependen nada más en la preparación física, en las condiciones físicas. Aquí es la clave para entender el asunto. Dice Dios, yo no estaré con ustedes si ustedes no arreglan el problema del botín que llevaron de Jericó. Mientras violan el pacto que yo tengo con ustedes, yo no estoy con ustedes. Y si yo no estoy con ustedes, ¿para qué les sirve todo el ejército? קום קדש את העם ואמרת התקדשו למחר כי כה אמר השם אלוקי ישראל חרם בקרבך etcétera etcétera. Entonces Dios les da instrucciones cómo arreglar el problema. Tienes que santificar el pueblo, hacer que hagan chuvá, etcétera etcétera. Entonces regresa la Shekhinah a estar con Am Israel, y si la Shekhinah está con Am Israel no va a haber problema. Hay un problema en toda esta historia de Sefer Yoshua, un problema muy grande, porque si uno investiga y quiere saber cuánta gente de Am Israel tomó del botín del Jericó para ver realmente dónde está el problema para arreglarlo, cuál es el resultado después de esta investigación, cuánta gente ha tomado del botín de Jericó, ¿saben cuántas? Una sola persona. De todo Am Israel no había más que una sola persona, Achan, que tomó de este botín. Y cabe la pregunta, Aish echad chata yachto ve'al kol ha'edah tiktzof. ¿Acaso es posible que una sola persona cometa un error y todo el pueblo esté pagando por ello, esté perjudicado? Que Am Israel pierda la guerra por una persona que pecó. Viene Ralbag, uno de los importantes comentaristas de la Torah, y dice así las siguientes palabras: Ki ha-kibutz hu kemo ish echad. La congregación o el pueblo de Israel se considera como una sola persona. Ve'aish mimenu hu kemo eivar meivarei haish hahu. Ahora, cada individuo de Am Israel es como cada órgano del cuerpo de la persona. Si todo Am Israel es una persona, es un cuerpo, es una persona, cada individuo sería como un órgano de esta persona que se llama Am Israel. Igual que cuando se enferma uno de los órganos de la persona, se nota y se enferma toda la persona en general. O sea, no se puede separar y decir, bueno, mi pie tiene problema, yo estoy bien, mi pie es el que tiene problema. O sea, tú te sientes, cuando tu pie no anda bien, entonces tú es que te cansas, tú no puedes caminar, tú lo sientes, tú estás enfermo, no tu pie, no existe tal cosa. Hasta aquí las palabras del Ralbag. Cuando peca una persona, es como si hay una enfermedad, toda la persona está enferma. Am Israel es el que está enfermo. Es una respuesta, ok, ya está bastante conocida, todo está muy bien, todo lo entendemos perfectamente bien, pero aquí hay una pregunta muy fuerte.
Si estamos hablando de que una persona es como si fuera un órgano, y si él está pecando es como si es un órgano enfermo que provoca que todo el cuerpo se enfermara. Ahora imagínense que un órgano se enferma, afecta a todo el cuerpo, pero finalmente checas el cuerpo y encuentras que el único que no está afectado, que el único que está bien es el mismo órgano que de ahí empezó la enfermedad. ¿Esto es posible? Claro que no, porque si de ahí viene la enfermedad, eso debe ser más afectado que cualquier otro órgano. Y aquí en la historia del Ay, murieron 36 personas, pero Achan no estuvo entre ellos. Achan mismo no le pasó nada. Entonces, ¿cómo es posible? Si Achan, el que llevó el botín, es el órgano enfermo, ¿cómo es posible que se enfermaron todos los demás y a él no le pasó nada? Bueno, no es que no pasó nada, finalmente lo ejecutó Yoshua, de acuerdo a la orden de Dios, para limpiar a Am Israel, había que condenarlo a la muerte. Esto fue su pena por haber violado la orden de Dios de no tomar botín. Pero en la guerra que ocurrió, en la guerra donde Am Israel tuvo que escapar, perdió la guerra y que cayeron 36 personas, a Han mismo no le pasó nada. ¿Cómo es posible? Sigue diciendo el Ralbag. Sí. Sí. Yo pienso que porque Dios quiso que el Am Israel viera que a él lo van a castigar porque no obedeció a Dios. Es una manera de que él... Sí, pero ¿por qué la persona misma que no obedeció puede estar en mejor situación que los demás? Es lo que no se entiende. Luego lo castigaron y así Am Israel vieron que... Que vean cómo lo castigan. Bueno, puede ser. El Ralbag da otra explicación. Y el Ralbag dice así, y esto es una clave para entender lo que pasa en guerras. Porque pregunta uno, la pregunta es que surge, que una pregunta básica, cuando hay una guerra y caen, Chas v'Shalom, lo aleinu, lo alejen, que nunca suceda, pero sucede, que caen soldados en la guerra, pregunta uno, ¿por qué cayeron? Por sus pecados. Sabemos que hay justicia en el mundo. Una persona no le pasa nada si no lo merece. Entonces todos los soldados que cayeron en la guerra son pecadores que por eso murieron. ¿Acaso podemos decir esto? O sea, es una pregunta muy fuerte que existe. ¿Cómo es la relación de la Torah? O sea, ¿qué es lo que nos dice la Torah acerca de eso? Viene Ralbag y nos da clave. Dice, no necesariamente. No necesariamente los que caen en la guerra, Chas v'Shalom, son pecadores, puede ser que son tzadikim. Al contrario, si la Torah dice que a una guerra de Am Israel deben salir puros tzadikim. Ok, dice Ralbag, la razón es porque cuando hay pecadores dentro de Am Israel, lo que pasa es que Dios quita la ashgaha, quita la observación o el cuidado particular que tiene sobre Am Israel. Deja suelta a Am Israel para que esté sujeto a los pig'ei hazman, a las plagas de la naturaleza que Dios establece en este mundo. Sí. No quita las manos. No, Dios sigue con sus manos, pero las manos a través de las leyes de naturaleza que Él establece en el mundo. Hay dos maneras como Dios maneja el mundo. En la manera de ocultamiento, donde Dios se oculta a través de la naturaleza, es una máscara. Dios pone una máscara para que no lo veamos y pone naturaleza, donde se ven causa y efecto, donde se ve que pues yo tiro aquí una bala y tú estás enfrente, entonces te va a tocar, pero es naturaleza. Hay otra forma como Dios maneja el mundo que es sobrenatural. Este cuidado especial que tiene Am Israel, esta ashgaha pratit que tiene Am Israel, donde Dios lo cuida en forma sobrenatural, se lo quita y lo dejan sueltos, a Am Israel suelto y sujeto a las reglas de naturaleza. Y entonces ahí el que se encuentra en la sakaná, el que se encuentra en lugar peligroso, como no tiene esa protección especial, está en peligro y le puede pasar. No necesariamente porque él es el pecador. El pecador puede ser otro que ni siquiera está ahí, que ni siquiera va a sufrir, que vive en shalvá, en tranquilidad y sin ningún problema. Pero él provoca, como es un órgano, parte de un cuerpo, que este cuerpo que se llama Am Israel no tiene esta protección especial. Y cualquiera de Am Israel que en un momento así se encuentra en un lugar peligroso, Bishata Sakaná, Satán Mekatreg, y puede
Haz Shalom, salir afectado. Lo que significa esto es que dos cosas. Primero, no necesariamente que el que cae en una guerra es castigo por sus pecados, pero sin embargo sí es castigo por pecados, nada más que no necesariamente que sean de él, puede ser que son de otros. Un momento, vamos a llegar a eso también. Dos, no necesariamente que deben de caer soldados en guerras. Eso es lo que es muy importante saber. No hay ninguna necesidad que en una guerra caigan soldados. Solamente cuando hay una situación donde Dios quita esta observación particular de Am Israel, ahí es donde hay una situación donde pueden caer soldados en guerra, porque ya estamos sujetos a lo que es lo normal, o sea, a las reglas de naturaleza, que también son de Dios, pero Dios mismo estableció estas reglas de naturaleza. No hay un cuidado especial, pero si vamos a la guerra con una protección especial, no hay ninguna necesidad que caigan soldados en la guerra. ¿Dónde está la prueba? El mismo Naví. Yoshua, al escuchar lo que Dios le dice, hace todos los movimientos necesarios para limpiar a Israel de este pecado. Y después otra vez salen a la guerra contra el Ai y no cae ni un solo soldado. No hay ningún problema. Solamente así se puede entender, si lo aplicamos a la vida real, cómo es posible que por un lado Am Israel sale de una vez a una guerra contra 3 ejércitos muy poderosos, bien preparados, cuando Israel no cuenta con ninguna preparación militar, con ninguna fuerza militar, personas sin preparación, débiles, apenas sobrevivientes del holocausto, y logran vencer en la guerra. Y por otro lado salen a guerras donde tienes todas las condiciones para ganar y pierdes. O sea que las cosas no dependen nada más en la preparación física. En la guerra de la independencia, por ejemplo, Israel contaba con 600,000 personas, nada más, contra 100 millones de árabes. ¿Qué ejército tenía Israel? Tenía 2 aviones de guerra, que los aviones eran los, llaman Israel Piper, no sé, es como el Dakota, no sé cómo. Son aviones que hoy se usa para aprender a manejar aviones. Estos chiquitos que apenas mueven 100 kilómetros por hora, a lo mejor, o 150, o sea. 600,000 contra 100 millones. Sí, la proporción. No hay tanques, no hay cañones, lo único que había es Davidkas, que es una cosa improvisada, fabricada en sótanos, unos cuantos botellas de Molotov, ¿sí? Un poco de rifles comprados en Chechia que corresponden a la Primera Guerra Mundial más o menos, ¿sí? Contra ejércitos bien preparados, con tanques, con aviones de guerra, con todos los armados, equipados, y Am Israel gana en la guerra. Ahora les voy a contar una de las batallas que yo conozco personalmente, o sea, por lo que me contó mi papá que estuvo ahí. Una de muchas. En 48 mi papá estuvo en el ejército israelí. Ahí todos fueron al ejército. Estuvo él en lo que es hoy en día conocido como Sha'ar Mandelbaum. No sé si conocen Jerusalén. Sha'ar Mandelbaum es justo la frontera entre Jerusalén occidental y Jerusalén oriental. O sea, ahí es donde pasaba la frontera desde que terminó la guerra de la independencia hasta la guerra de los 6 días, donde Israel volvió a conquistar el Jerusalén oriental. O sea, ahí es donde paró el ejército jordano y no pudo entrar más a Jerusalén. Y él le tocó, Dios lo mandó a estar ahí, presente. Entonces, tenemos testigo vivo del asunto, cómo se paró el ejército jordano. Eran 4 soldados ahí en este lugar, en este Emdat. Hasta la fecha existe, se llama Emdat
Beit Turgeman hasta la fecha. Si van a Jerusalén, me preguntan antes, está en la calle de Shmuel Hanaví, junto con la calle de Shiftei Israel. Ahí hay un edificio, todavía tiene se ve el cemento que le echaron para convertirlo en una fortaleza, y se llama Emdat Beit Turgeman. Ahí es donde se paró el ejército jordano, ahí estuvo. Entonces eran 4 soldados, tenían un solo rifle con 3 balas, es lo que tenían, y unos cuantos, sí, con unos cuantos botellas de Molotov, ¿saben lo que son? Son botellas de gasolina que sí, que le enciendan y luego al explotar hace un incendio. Esto es lo que tenían para detener y defender Jerusalén. En eso nunca, me contó mi papá que nunca usaron las balas porque tenían miedo que se la van a usar y luego con qué van a quedar. Entonces nunca usaron, ¿sí? Entonces, pero de repente llega una fila de tanques, o sea, una fila de decenas de tanques jordanos para entrar y conquistar Jerusalén. Entonces uno de los 4 no tiene otro remedio, agarra una botella de Molotov, corre y al primer tanque de la fila sube sobre él y mete la botella dentro del tanque, explota, el tanque explota y toda la fila da la media vuelta y regresan a Jordania. No, echó y se escapó. Sí. Y la fila de tanques da la vuelta y regresa, y Jerusalén se salva. Si los jordanos saben cómo se detuvieron de conquistar Jerusalén, se mueren, pero ahora de vergüenza. O sea, ¿quiénes son los que detuvieron? Ahora, es una historia de miles. O sea, estamos hablando o sea, esto lo cuento porque conozco, o sea, es de mi padre que estuvo ahí, que me contó. Así en libros puedes leer historias como con láminas hicieron ruido, pegaron láminas para que crean que tenemos armas. O sea, imaginación nada más. Y la imaginación de los árabes, que la fantasía de ellos, que quién sabe qué ejército está esperando y se escapan. Pero si esto no es la mano de Dios, entonces ¿qué es mano de Dios? Eso es por un lado. Pero por otro lado, ves la guerra que sucede hoy en día. Guerra donde niños echan piedras. Bueno, ahora ya no son piedras, ahora tienen también un poco de armas. Pero si podíamos comparar la situación de hoy con la situación de 48, yo diría que es exactamente la misma situación, pero al revés. Los que andan ahorita con láminas o con piedras o con botellas de Molotov son ellos. Los que tienen un ejército muy poderoso, que lo consideran como uno de los más fuertes del mundo, somos nosotros. Y hoy en día, ¿quién gana la guerra? Lo ganan ellos. Entonces, ¿dónde está? Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la lógica? ¿Dónde está la lógica? Esa es la pregunta que se debe de hacer. La lógica está aquí, en Sefer Yoshua. Aquí vemos cuál es el secreto de las guerras de Am Israel. Ahora, pregunta uno, ¿dónde está Entonces, primero, lo que vemos aquí es que en qué depende. Depende si existe la Shekhinah con Am Israel. Como dice Dios, ¿voy a estar contigo o no voy a estar contigo? Si está con nosotros o no está con nosotros. Si Dios nos cuida de una manera sobrenatural, especial, entonces no necesariamente ni siquiera que haya caído en la guerra. También había guerras ni siquiera que haya caído un solo soldado. No porque tiran balas significa que tiene que caer. Depende si Dios está contigo o no. Y puede haber situaciones de Dios, ahí te suelta, ahí estás como bajo bajo otras condiciones. O sea, no es la condición especial donde yo te cuido. Ahora, pregunta uno, pero ¿cómo es posible que otro peque y yo tengo que pagar? O sea, ¿dónde está aquí la justicia? ¿Cómo es posible? Y la respuesta es, dice el Ralbag que la razón es muy simple. En Am Israel existe la regla Kol Israel Arevim Ze Baze. Como dijimos, es un cuerpo. En la responsabilidad o la intervención de uno con el otro, Israel Arevim Ze Baze, no es necesariamente Chas Shalom para cosas malas, también para cosas buenas.
Así que no se puede preguntar dónde está la justicia. ¿Por qué no preguntas dónde está la justicia que por un tzadik puede ser que se beneficie a todos? Si hay varios campesinos que todos tienen sus campos uno al lado del otro, y entre ellos hay un solo tzadik que por él Dios decide mandar lluvia al mundo, pero la lluvia no va a beneficiar nada más a él, va a caer en todos los campos de los vecinos también. Ahí no preguntamos por qué, dónde está la justicia que por un tzadik yo me voy a beneficiar también. Ahí sí nos gusta que seamos arevim ze bazé. Entonces la arvut ze bazé, o sea, esta unión y esta responsabilidad, que esto es la naturaleza de Am Israel, si quieres o no quieres, así es. Si te gusta o no te gusta, Am Israel juró y aceptó y entró en un pacto de arvut, donde hay responsabilidad de uno por el otro. Entonces, si esto si te cae bien cuando se trata para las cosas buenas, no puedes escoger nada más para el bien, también para lo malo también existe esta arvut. Y esto es lo que sucede. Y cuando Am Israel sale de la guerra, tiene que estar consciente de lo que dice la Torah claramente acerca de eso. Dice la Torah: Ki Hashem Elokechem haolech imachem lilachem lachem im oivechem leoshia etchem. O sea, ¿quién es el que guía a Am Israel en una guerra para salvarlo de los enemigos? Únicamente Dios. O sea, solamente en eso depende si la guerra va a tener condiciones especiales o condiciones normales, donde ya hay que buscar las razones en aspecto natural, porque ya no tienes este Hashem Elokechem haolech imachem lilachem lachem. O que Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha, dice la Torah, leatzilcha velatet oivecha lefaneja. O sea, Am Israel debe de saber que a eso depende, y ahí, por ahí comienzan las cosas. Nada más que si es así, preguntaría uno, entonces ¿para qué hace falta hacer preparaciones para la guerra? ¿Para qué hay que tener un ejército? ¿Para qué hay que comprar armas? A lo mejor no tenemos que hacer nada, vamos a sentar con manos cruzadas igual. Hashem Elokecha olech leatzilcha mitalech bekerev machanecha leatzilcha velatet oivecha lefaneja. La respuesta es que Dios pide y Dios quiere que las cosas se hagan de manera natural. Dios pide y Dios nos exige, es parte de las instrucciones de Dios, que nosotros hagamos las cosas para que haya posibilidad de manera natural, que parezca natural la ganancia en la guerra. Sin embargo, Dios es el que maneja la guerra, pero Dios, cuando maneja la guerra, la hace de forma oculta, no de forma abierta. Dios no quiere aparecer en este mundo, Dios no quiere revelarse, quiere quedarse en lo oculto, en lo escondido. Por eso se llama Olam, donde Dios se está escondiendo. Olam y Lashon Ne'elam. Porque si Dios estaría revelándose en forma clara, entonces ¿dónde estaría el libre albedrío? De hecho, mucha gente ha hecho teshuvá en base de guerras, cuando han visto la mano de Dios. Después de la guerra la guerra de los 6 días ha provocado 2 movimientos muy fuertes. Por un lado, un movimiento de teshuvá tremendo en Israel. Todo el movimiento de teshuvá empezó después. Pero por otro lado, también un movimiento de alejamiento tremendo. Porque algunas personas captaron que tenían la sensibilidad y tenían tal vez un zhut avot, lograron ver la mano de Dios en esta guerra tan milagrosa, donde en un par de horas Israel acabó con la gran mayoría de los ejércitos enemigos, cosa que jamás se ha escuchado. En 4 horas, con toda la fuerza aérea de ejércitos enemigos, y en 6 días conquistó Israel territorios que tenían 3 veces más de todo el territorio que tenía antes. O sea, se multiplicó el territorio de Israel 3 veces más, triplicó en 6 días. Cosa que, ¿dónde se escucha una cosa? ¿Dónde se escuchó una cosa así? Entonces mucha gente vio la mano de Dios y ha hecho teshuvá. Otros entraron en el plan de Kochi ve'otzem yadi asa li'tachai laze. Mira que somos fuertes, mira qué grandes somos. Una marcha del ejército el año siguiente, después de la guerra de los 6 días, que yo me acuerdo perfectamente bien, donde se ha demostrado todas las armas más sofisticadas, y mira qué fuertes somos. Entonces, ¿qué pasa? En un par de años más viene la guerra de Yom Kippur y todo el aire sale del globo. Se desinfló completamente. Pero
Hay que recordar entonces que la guerra comienza por ahí, porque si Hashem Elokechem olech imachem ilachem lachem o no olech imachem. ¿En qué depende si Hashem Elokechem olech imachem? Si nosotros estamos realmente entendiendo que depende de Dios. Y nosotros, cuando uno entiende que depende de Dios, entonces busca la manera de acercarse a Él. Pero cuando Chas Shalom nos pecamos y alejamos de Él, esto puede provocar a que Hashem nos suelte. Y a pesar de que los mismos soldados que van a la guerra, puede ser que ellos no tienen la culpa, pero igual con Israel, Arevim Zebaze. Sí, podemos seguir viendo más adelante en Sefer Yoshua cómo Am Israel, después de la elección del Ay, cómo se preocupan por la cuestión de Kol Israel Arevim Zebaze. Sabemos que parte de Am Israel se quedó viviendo en el otro lado del río Jordán, Be'ever HaYarden, 2.5 tribus. Y Rubén, Gad y Hatzi, y la mitad de la tribu de Menashe. Y luego dice el Naví que se enteró la parte de Am Israel que estuvo dentro de Eretz Israel. Se enteró que allá en el otro lado del río construyeron un altar. Un altar, prendió el foco rojo. ¿Qué se trata? ¿Para quién el altar? Avodah Zará. Inmediatamente mandaron una delegación. Como dice el Naví. Si ya tenemos abierto, vamos a verlo adentro. Vayavou el glilot hayarden asher be'eretz Kna'an ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. Construyeron un altar grande. וישמעו בני ישראל, הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח. Cuando se enteró Israel que se construyó el altar, וישמעו בני ישראל ויקהלו כל הדת בני ישראל לעלות עליהם לצבא. Se juntaron todo Israel para hacer una guerra contra los hermanos que viven allá. No vamos a permitir que haya Avodah Zará. ¿Por qué? ¿Qué te importa? Ellos están allá. ¿Qué? No afecta. No hay ni siquiera comunicación. Ellos están allá, que hagan lo que quieren. No. Porque si ellos allá construyen un altar para Avodah Zará, los que vamos a estar afectados somos nosotros aquí. Ya se dieron cuenta. Finalmente era todo malentendido. Se aclaró, mandaron una delegación, se aclaró que no era para Avodah Zará, Chas Shalom, era para Hashem. Pues no había problema. Pero el miedo de que Chas Shalom, parte de Am Israel, esté pecando, y esto va a afectar a todos nosotros. Pero no se podía hacer altares fuera de Jerusalén. No, esto en esta época todavía sí. Después, cuando se construyó Beit HaMikdash, ya no. O sea, eso depende de qué época. Pues por eso yo nada más puse ejemplos y cada quien tiene que hacer sus conclusiones. Estamos perdidos. Pues yo creo que uno abre las noticias y se da cuenta que estamos en qué situación estamos. Pero ayer no pusieron nada. ¿Qué pasó ayer? No sé, Una bomba, no sé. ayer y antier y anteantier, o sea, todos los días. ¿Pero qué fue? No sé, digo, ya uno está cansado de leer estas noticias, la verdad. Ya es una cosa que volvió rutina. Entonces, ¿quién podía imaginar, si hablamos de eso, de la situación actual, quién podía imaginar que van a disparar a una colonia como Gilo, que es Jerusalén, ¿sí? Y Israel queda con manos cruzadas y ahí siguen? O sea, ¿en qué otra ciudad del mundo hubieran aceptado? Aquí en México, de repente van, no sé, los zapatistas y empiezan a disparar, no sé, sí o no, haga la cuenta, no es Zona Rosa, es una colonia un poco más al extremo de la ciudad, sí, o una de estas, y disparan, y ahí sigue, y ya lleva medio año, y cada noche, como ritual, vuelve a repetir. Y la gente no puede salir ni siquiera de sus casas, y en la casa misma no tiene protección porque esas no están preparadas, entonces tienen que acostarse en el piso para esconderse de las balas, o sea, y si sigue y no para, porque Israel ni tiene las manos abiertas para hacer lo que quiere. Y es como dice, está tan ilógico que unos poquitos palestinos Sí, no tiene lógica.
Israel con todo y su fuerza no puede parar esto. Con todo y sus aviones y bombas atómicas. Israel es potencia mundial en sus armas. Potencia mundial. O sea, fuera de los países más grandes del mundo, como Estados Unidos y la China y Rusia, y esto, Israel ahí lo que sigue. Y ahí ya están y no dejan vivir. Y no estamos hablando ya en una esquina del país, estamos hablando en Jerusalén, en la capital. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la lógica? No hay lógica, o sea, sí hay lógica. Que Hashem Elokejem haolech imachem leilachem lachem. Ahora, apenas empezamos, o sea, dije que son 3 puntos y estamos apenas a la mitad del primer punto, porque todavía hace falta ver de qué manera pueden existir guerras sobrenaturales. O sea, yo lo que traigo del Tanaj realmente lo podemos ver en la actualidad, pero, o sea, que todavía más de la actualidad, lo que vimos en la guerra de la independencia o la guerra de los 6 días, que estamos hablando de guerras realmente milagrosas, sobrenaturales, pero que todavía gente que no quieren ver no vieron, ¿sí? Y esto fue tal vez Haz Shalom lo que provocó la guerra o sea, si hasta después hasta la guerra de Yom Kippur, nada más al mencionar el nombre de Israel temblaron nuestros enemigos. A partir de la guerra de Yom Kippur nosotros somos los que estamos temblando. O sea, este cambio tan dramático, ¿sí? O tan drástico, empieza tal vez por no haber visto la mano de Dios, o el que Hashem Elokejem haolech imachem leilachem lachem, y creer que no depende de Dios. Pero puede haber todavía milagros, mucho más todavía. Milagros tipo la guerra del Golfo Pérsico, donde no hay nada de caídos, donde es completamente, o sea que no hay, y más todavía donde no se ve la manera de discutir qué es la mano de Dios, como por ejemplo la guerra que hizo David contra Goliat, que es una guerra donde no hay ninguna posibilidad que el chaparrito David va a vencer al gigante Goliat. Y sin embargo, sí, porque la situación era, como vemos en el Naví, la situación era tal de que en Am Israel no había nadie que estaba dispuesto a salir a esta guerra. Todos temblaron. Nada más al escuchar el nombre Goliat, todos empezaron a temblar. Y viene David y dice: yo quiero salir a la guerra. Y Shaul al principio no le deja. Shaul le dice: no, tú no puedes salir a la guerra. Sin embargo, David insiste. David le cuenta una historia de un león y de un oso que atacaron a su rebaño, y cómo él, con la ayuda de Dios, y menciona: Dios es el que me ayudó a matarlos. Y ahí es donde Shaul de repente sí le permite, y pone y se hace la guerra, y David gana. Y ahí surgen unas preguntas. ¿Por qué no tengo ahorita el Naví? No encontré el libro, el Sefer Shmuel, para leerlo de adentro, pero de todas las maneras el Naví dice así: que cuando vino cuando vino David al principio no le dejó Shaul. Después de que le contó la historia del león y del oso que él había matado, sí se lo deja. Y después cuenta el Naví que cuando lo deja, le dice: pero tienes que poner todo el uniforme, shirión cascasí, o sea, una protección, armamento, y era como una vestimenta de protección, ¿sí? ¿Cómo se llama? Armadura. Pero después David siente que no le queda bien, que se le hace muy pesado, entonces le permite ir a la guerra ni siquiera con esta armadura. Fue así, cuando Goliat viene bien armado, con todo el equipo, y él así, en manos vacíos, cuerpo descubierto, y va y gana la guerra. Y ahí surgen unas preguntas. ¿Por qué al principio Shaul no le permitió, y después de esta historia sí le permitió? ¿Por qué él al principio le dice que ponga la armadura y después acepta que no? ¿De dónde agarró David la seguridad que Goliat va a morir? Porque le dijo a Goliat: hoy Dios te va a entregar en nuestras manos y vas a morir. Y así efectivamente fue. ¿De dónde sale todo esto? La respuesta es que hay realmente 2 tipos de guerra. Hay guerras que funcionan de manera que parece natural. No hay natural, pero parece natural.
Y hay guerras que son definitivamente sobrenaturales, donde por naturalmente no hay ninguna posibilidad de ganarla, sin embargo se gana. ¿Cuál es la clave o en qué condición puede uno salir a una guerra que no hay manera de ganarla de manera natural? Hay dos condiciones. Si analizamos bien el Tanaj y otros casos, hay dos condiciones. Una es que no haya otra posibilidad. O sea, cuando no hay otro remedio, si no sales a la guerra pierdes seguro, porque no hay forma de hacer la guerra de manera natural. Esa es la primera. Segundo, que realmente tengas la emuná que todo viene de Hashem. Y entonces, y como todo viene de Hashem, cuando Hashem quiere, entonces también en forma completamente sobrenatural puedes ganar. Cuando existen estas dos condiciones, puedes ganar una guerra de manera completamente sobrenatural. Así se ve, así se entiende la guerra que hicieron los Hashmonaim contra Yevanim, donde eran poquitos contra igual una potencia mundial, porque no había otro remedio y porque sabían y dijeron todo viene de Hashem. De esa manera se puede entender lo que pasa que en la guerra contra Goliat. Shaul al principio dice hay que hacer la guerra de manera natural, tenemos que preparar, trata de buscar soldados para hacer la guerra contra Goliat. Pero una vez que él ve que no hay posibilidad, que no hay remedio, naturalmente nunca va a poder ganar, porque el pueblo nadie quiso salir, no había soldados, nadie quiso arriesgarse, todos estaban temblando. Cuando él ve que no hay manera de hacer una guerra natural, entiende que en este momento entra el plan de guerra sobrenatural. Obviamente Shaul es el que tiene emuná en Hashem, que todas las guerras están manejadas por Dios, y si están manejadas por Dios, para Dios no hay ninguna diferencia hacerte ganar en una guerra donde vienes preparado con todo tu ejército o vienes con manos vacías. En este momento entra David. Cuando entra David a la guerra, a la historia, y dice yo quiero ir, todavía Shaul no le permite, porque esto es todavía el momento donde Shaul no decide que si David puede llevar una guerra sobrenatural, porque la otra condición, aparte de que no hay otro remedio, necesita emuná, y a ver si David tiene la emuná, y si no tiene esta emuná que todo viene de Hashem, entonces él no puede ganar esta guerra, no le permite. Pero una vez que David le cuenta la historia del león y del oso, y le dice y le menciona, Hashem me entregó el oso y el león en mis manos, y yo con mis manos, con la ayuda de Hashem pude matarlos. Entonces ve que David tiene 100% la emuná, nunca toma crédito para sí mismo. Él entiende perfectamente bien que todo viene de Dios. Dice, ahora sí puede salir a la guerra. Pero todavía le quiere poner la armadura, porque todo lo que se puede hacer de forma natural hay que hacerlo. A pesar de que esta guerra ya no es natural, igual va a ser sobrenatural, pero lo que podemos hacer lo más que se puede para que se acerque a lo natural hay que hacer, y le pone la armadura. David no puede aguantar la armadura, le queda muy pesado y dice, no puedo, con esto no voy, me molesta. Entonces, cuando no hay otro remedio, la halajá es, la guerra vamos, aunque sea que no hay ninguna posibilidad, vamos al plan de guerra sobrenatural, que no hay otro remedio, y cuando hay emuná. Hashem milachem lachem, ve'atem taharishun. Hay condiciones, hay situaciones donde ni siquiera tenemos que hacer nada. Dicen que una vez llegó Rabbi Chaim Brisk, llegó a la ciudad de Varsovia de visita. Entonces los patrones de la comunidad de ahí vinieron a hacer una queja para consultar con él qué hacer ante una situación que consideraban muy, muy difícil, porque algunos jóvenes que se habían alejado de la Torah, habían hecho una obra de teatro burlando de la Torah. ¿Y en qué burlaron? Sobre la parte de la Torah que habla acerca de las guerras de Am Israel. La parte de la Torah en Parashat Shoftim, que habla acerca de la guerra. ¿Y qué dice ahí la Torah? Que antes de salir a la guerra el Cohen tenía que parar y dar un discurso. Y el primero que dijo es, Mi aisha yareh beraja levav yelech veyashuv lebeto. El que tiene miedo que regrese a su casa. ¿Qué miedo? Miedo de averot shebiyado, si había hecho algún pecado. Luego mencionaba el que acaba de casar, que se vaya a la casa. El que se acaba de comprar una casa, que vaya a la casa. El que acaba de inaugurar un viñedo, que vaya a la casa. Bueno, entonces hicieron ellos una obra de teatro.
Y empezaron en la obra, se veía todo un ejército y enfrente estaba el ejército de los enemigos. Y hicieron la obra como sube el Cohen y da el discurso y dice: el que tiene miedo de pecados, que vayan a la casa. Se van la mitad del ejército a la casa. Queda una mitad. Luego dicen que los que se acaban de casar, que vayan a la casa. La mitad de los que quedan se van. Luego los que acaban de comprar un negocio, un viñedo o una casa, que se vayan, y se van casi todos. Finalmente, así después de todos los anuncios, quedan 2 personas para hacer la guerra. 2 quién, pero tienen que ser tzadikim, no cualquiera, porque los que han hecho pecados ya desde el principio se fueron. Quedan 2 y ponen ahí las imágenes de 2 Gdolei Israel, el Gaón de Vilna por un lado y el Baal Atania, el Baal Shem Tov, perdón, por el otro lado. Y así hacen que ellos, los 2 viejitos, con sus barbas blancas, largas, ¿sí? Y junto a ellos se pone un cañón, así todos en una obra de teatro, y enfrente un ejército poderoso, con tanques, con caballos, con carros de guerra, etcétera, etcétera, y los 2 viejitos tratan de hacer la guerra contra ellos. Bueno, entonces sigue la obra de que los 2 ancianos tienen que disparar con el cañón, pero empiezan a discutir quién tiene que ser primero. Entonces el Gaón de Vilna dice: Bejabot, tú tienes que ser primero, tú eres. Y el otro dice: no, tú tienes que hacer. Y así empiezan a discutir. Finalmente llega a la conclusión que el Baal Shem Tov, pero el Baal Shem Tov dice: antes de disparar tengo que ir a la mikve, tengo que hacer tvilá. Y así están burlando. Y el otro empiezan a disparar y así están burlando. Cuando dijeron esto a Reb Chaim Brisk, dijo: no entiendo por qué se preocupan ustedes, todo lo que dijeron es verdad. Lo único que les faltó en esta obra es terminarla demostrando cómo con todo esto se gana la guerra. Y esto es la mera verdad. Así se hacen las guerras en Am Israel. Eso es la verdad. Cuando realmente existe, Am Israel está en su situación como debe de ser, la situación donde permite que la Shekhinah esté con él, que Hashem Elokehem Olehim Achem Ilachem Lachem. De esa manera se hacen las guerras y de esa manera se ganan las guerras. Pero cuando Chas Shalom no es así, entonces tú puedes tener como la obra de teatro el ejército, pero del otro lado. Y el otro lado puede ser como tú tienes en la obra, y con todo esto, no solamente que no ganas, sino hasta que pierdes. Chas Shalom, la guerra. Bueno, hasta aquí hablamos del primer punto de nuestra plática. Falta hablar lo que es el derecho sobre Eretz Israel, quién tiene derecho y de dónde sale el derecho y bajo qué condiciones. Y la tercera es, si ya sabemos cómo se hace la guerra para conquistar a Israel, y después ya sabemos bajo qué condiciones se puede mantenerse y tener a Israel, hace falta saber cuáles son la fórmula y cuál es el secreto para llegar a estar en Israel con paz verdadera, y con esto teniendo ya todo el camino para llegar a lo que todos queremos llegar, que haya Shalom en Israel. Pero esto vamos a tener que dejar Bezrat Hashem para otra ocasión. Buen día.